Ok, bueno, bienvenidos de vuelta. Ayer la clase fue un poco distinta, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer de vez en cuando. De vez en cuando yo voy a grabar los videos de antemano, los subo y usualmente cuando haga eso les voy a hacer un pequeño quiz, ¿verdad? Con una comprensión de lectura para verificar que en realidad vieron los videos. Entonces, el quiz de ayer sirve también como una reposición del quiz 2, ¿verdad? La semana pasada solo hicimos uno y la idea es tener dos quizzes por semana. Eh, y bueno, yo más o menos vi los resultados y creo que todo el mundo le fue bastante bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No. Yo quería hacer algunos comentarios antes de comenzar acerca de la tarea. Bueno, el primero es que eh, digamos, si ustedes, ya la mayoría ya se lo revisé. Si ustedes notan, no hay como puntaje, digamos, que la uno vale tantos puntos, la 2 vale tantos puntos. La nota es la calificación, la puse un poco más, tal vez, cualitativamente, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez no corresponde a deducciones, ¿verdad? No fue que aquí le deduje 5 puntos porque no tildó la palabra o algo así, sino que tal vez fue como tal vez una evaluación un poco más cualitativa, ¿verdad? Lo que yo tal vez consideré que era no sé, la nota que tal vez merecía la tarea. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchas personas vi que hicieron un muy buen trabajo. A otras les falta tal vez mejorar y para eso estamos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Esta es la primera tarea y realmente tampoco pretendía que fuese perfecta, ¿verdad? Siempre van a haber errores, siempre va a haber cosas que corregir, cosas que mejorar y bueno, para eso estamos aquí. Y tal vez antes de empezar, sí quería hacer una o dos observaciones. Y en realidad esto es algo que lo que les voy a decir es ¿cómo es la palabra? Deficiencia o es una muletilla, ¿verdad? Es una muletilla que uno observa a lo largo del desarrollo, digamos, del crecimiento de cualquier estudiante a la hora de hacer demostraciones. En particular, cuando se hacen demostraciones por contradicción, ¿verdad? La mayoría de las pruebas que hemos hecho en clase tienen ese formato, ¿verdad? Nosotros asumimos, ¿verdad? Queremos probar que es gallo, entonces decimos, bueno, si no es gallo, es gallina. Entonces nos fijamos qué pasa si es gallina y llegamos a un problema lógico, ¿verdad? Eso se llama una prueba por contradicción, ¿verdad? Suponer que digamos, hay algo que queremos probar, eso que queremos probar debería ser verdadero. Entonces, ¿qué pasa si eso que debería ser verdadero suponemos que es falso? ¿Pero qué pasa si no es gallo? Y nos fijamos qué pasa si es gallina. Y haciendo razonamientos lógicos, razonamientos con reglas de diferencia, etcétera, nos damos cuenta que eso lleva a una contradicción. Entonces, suponer que era gallina es incorrecto, y entonces, si no es gallina, tiene que ser gallo, como queríamos demostrar. ¿Cuál es la muletilla que muchos, inclusive yo me acuerdo, que tuve este problema en el curso de 450, en el curso de cálculo en varias variables? Creo que hasta ahí ese momento me lo corrigieron. Cuando usted quiere demostrar por contradicción, usted dice algo así como, suponga que tal cosa es falsa, ¿verdad? Pero es muy común afirmar que todo es falso. Voy a poner el ejemplo con respecto a la tarea. En la tarea, en la pregunta número 1, se pedía demostrar que asumiendo que un número natural n satisface el lema de Euclides, había que demostrar que ese número era irreducible. Entonces, es muy común hacer lo siguiente. Suponga que n satisface el lema de Euclides y no es irreducible. Entonces, vea que lo que estamos negando, ¿verdad? Lo que estamos suponiendo que es falso es todo. Entonces, cuando lleguemos a una contradicción, más adelante,
qué de lo que asumí era lo que era falso. Estoy asumiendo tanto la hipótesis, ¿verdad? Lo que yo estoy afirmando que es cierto, y estoy negando la condición de ser irreducible. Sin embargo, ¿verdad? La hipótesis, que n es un número que cumple con la conclusión del lema Euclides, es parte de lo que yo ya sé que es verdadero. Entonces, esa parte no lo tengo por qué negar. Entonces, una forma más apropiada de realizar una prueba por contradicción es decir la hipótesis, ¿verdad? Sea n un número que cumple esta y esta otra propiedad, y suponga que no cumple, en este caso, y suponga que no es irreducible. Entonces, lo único que yo supuse que era falso es la parte de la irreducibilidad. Entonces, más adelante, cuando yo llegue a la contradicción, lo único que yo realmente supuse que no era, que podría no ser cierto, era la parte de irreducibilidad. Entonces, eso es lo que no puede ser cierto, no todo. Y eso es un error bastante común. No, no es un error porque si usted se fija qué es lo que negó y sabía que esto era verdadero, entonces esto es lo que es falso. Pero, bueno, conforme uno va demostrando cosas cada vez más, más elaboradas, más profundas, se puede llegar a confundir, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente sabemos y qué es lo que estoy suponiendo que no es gallo, ¿verdad? Entonces, ese pedacito es lo que yo tengo que decir. Esto estoy suponiendo que es falso. Y bueno, mediante razonamientos lógicos, llegar a probar que no, que ese pedacito era lo que estaba causando problemas, no toda la hipótesis, no todo lo que yo ya sabía que era verdadero. Entonces, eso es como un pequeño, más de fondo, ¿verdad? Más de fondo que a veces cometemos ese pequeño error de negar, ¿verdad? De, ¿qué pasa si todo esto no ocurre? Pues yo ya sabía que esto sí ocurría, entonces, y sáquelo de su suposición y nada más niegue, nada más vea qué pasa en el caso en que esto no ocurra. Ok, eso es una cosa. Otra cosa que también es esto ya por ejemplo, el semestre pasado, que estaba estudiando, que estaba dando el curso de álgebra lineal, lo vi muchísimo, ¿verdad? Es como un fetiche, le llamaba yo. El fetiche de la prueba por contradicción. Entonces, es muy común en estudiantes de todos los niveles tener esta fijación, no sé, todo lo quiero probar por contradicción. Y a veces no es el mejor camino. Entonces, les voy a poner un ejemplo de qué es lo que me refiero. Supongo que yo les pido a ustedes que demuestren que el número 10 es compuesto. Yo les pido, teorema, demuestra que el número 10 es compuesto. Entonces, este fetiche de la prueba por contradicción dice, lo voy a probar por contradicción. Entonces, suponga por contradicción, ¿verdad? Busquemos una contradicción al asumir que el número 10 no es compuesto. Y seguidamente digo, pero vea, el número 10 se factoriza como 2 por 5. Eso quiere decir que el número 10 es compuesto, pero yo acabo de asumir que no era compuesto. Eso es una contradicción. Por lo tanto, si lo que yo asumí es falso, quiere decir que el número 10 sí es compuesto. No sé si ven, no sé si ven la falta de necesidad de hacer esta prueba por contradicción. En el argumento, ¿verdad? En mi demostración, yo usé el hecho de que 10 sí es compuesto. Yo ya sabía que 10 sí era compuesto. Entonces, yo negué que 10 era compuesto, usé en la demostración que yo sé que yo sé la razón por la cual 10 sí es compuesto, entonces contradije que 10 no puede ser, ¿cómo es? Contradije lo que asumí que era que 10 no era compuesto. Entonces, ven que no hace falta. Yo pude haber simplemente dicho demostración. Vea que 10 es 2 por 5. Entonces, en ningún momento tuve que negar lo que yo quería demostrar porque yo básicamente conocía la razón por la cual 10 era compuesto. Entonces, eso es una muletilla. Vea que no es erróneo. No hay ningún problema lógico en lo que yo acabo de decir. La prueba que yo dije es correcta. Yo asumí que esto era falso y llegué a una contradicción, por lo tanto lo que asumí que era falso era verdadero, que es lo que yo quería demostrar.
Entonces, no hay ningún problema lógico, no hay ningún error. Sin embargo, es como un poco sucio, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? No queda muy bonito. Uno usualmente cuando utiliza la técnica de prueba por contradicción, lo que quiere es dar una hipótesis extra, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Bueno, si esto no ocurre, entonces yo sé que debería ocurrir esto, entonces tengo más herramientas con las cuales trabajar. Lo que no tiene mucho sentido es que yo sepa la razón por la cual esto es verdadero y aún así es falso. No sé si me explico. A lo largo del curso voy a intentar señalarles cada vez que cometan este error. No es un error matemático, sino que es un error de forma, ¿verdad? Se ve feo que usted diga que lo va a hacer por contradicción y su argumento sea la razón por la cual lo que quiere demostrar es verdadero. Entonces voy a intentar señalarles cada vez que cometan esa muletilla, le digo yo. Este, bueno, eso era comentarios acerca de la tarea. Déjenme pensar si tengo algún otro. Eh, bueno, tal vez un pequeño comentario respecto de la pregunta número 2, si no me equivoco. En la pregunta número 2 había que generalizar el lema de Euclides a más factores, ¿verdad? Si tengo un número irreducible que divide a un producto, divide alguno de los factores. Mucha gente hizo una prueba por inducción y está bien, no está incorrecto. Sin embargo, cuando usted escribe el enunciado que quiere probar por inducción, es una prueba sobre el número de factores. Y no todo el mundo lo hizo claro, no todo el mundo hizo claro que eso es lo que estaba suponiendo por inducción. Pero entonces, para que los que lo hicieron así revisen y tengan ese cuidado de que cuando usted hace inducción en este ejercicio es sobre el número de factores, no sobre no sobre la factorización en sí, no sobre el número que se factoriza de esa forma. La pregunta 3, la prueba por inducción, la mayoría creo que la tuvo correcta. Era una modificación pequeña del ejercicio que hicimos en clase. Bueno, yo creo que esos eran los comentarios, las cosas que fui notando a la hora de realizar la tarea. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Ok, entonces vamos a continuar la clase de ayer. Los videos que subí ayer hablan sobre conjuntos, ¿verdad? Entonces hablamos sobre conjuntos, sobre subconjuntos, sobre la relación de pertenencia, la relación de ser subconjunto. Y el quiz, ¿verdad? La pregunta del quiz trataba sobre dos operaciones que se puede hacer a los conjuntos. Una era la operación de unión y otra era la operación de intersección. Hoy vamos a probar ciertas propiedades de estas construcciones y vamos a ver otra construcción que es la diferencia o la resta de conjuntos. Entonces, para repasar rápidamente, definimos las siguientes operaciones entre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos, aquí lo estoy haciendo gráficamente, si tengo dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, entonces definimos un nuevo conjunto que se llama la unión, creo que eso le he puesto el nombre, ¿verdad? Eso se llama la unión de A y de B, que es otro conjunto que contiene los elementos de ambos. Entonces, los elementos de la unión son aquellos que pertenecen a A o pertenecen a B. Entonces, en el dibujo, si yo tengo dos conjuntos, la unión de ellos es la unión, ¿verdad? Aquí el español y la matemática básicamente son nuestras aliadas, porque tienen el mismo significado. Entonces, el conjunto unión, que se denota mediante este símbolo, que para los que estábamos aprendiendo látex, el símbolo para la unión es cup, taza, ¿verdad? Es como una pequeña tacita, ¿verdad? Donde se le echa cosas. Entonces, el símbolo de unión es el cup, y es un conjunto que contiene los elementos de ambos conjuntos. La intersección
es otro conjunto que lo que contiene es los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, en el dibujo, la intersección de A y de B sería este pequeño subconjunto que está ahí en medio. Son todos los elementos que pertenecen tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, son los X, los elementos que pertenecen al primer conjunto y también pertenecen al segundo conjunto. El símbolo en látex para la intersección es este, cap. La cap es como una gorra, entonces, o una tapa. Entonces, cap es este símbolo, es una tapa al revés. Esta es la intersección de conjuntos. Y una operación nueva que vamos a estudiar hoy es la diferencia, ¿verdad? Es la diferencia. Diferencia o resta, ¿verdad? Aquí podemos tomar prestadas palabras de otras áreas, ¿verdad? Como si yo tomo la diferencia de dos números, estoy efectuando la resta de esos dos números. ¿Qué es la resta? ¿Qué es la diferencia? Son todos los elementos que están en A que no están en B. Entonces vea que le tenemos que quitar los elementos que están en A, pero sí están en B. Entonces son los elementos que están en A y que no pertenecen a B. Y eso se llama la diferencia de A respecto de B. El símbolo que se usa en látex, ¿verdad? Es esta línea, este menos torcido. Y el comando es set minus, ¿verdad? Como menos conjunto. Set es conjunto. Entonces, el símbolo en látex para esta operación es el símbolo de menos, para diferenciarlo de ¿verdad? Usamos este. Ok, entonces hoy lo que vamos a hacer es estudiar ciertas propiedades que cumplen estas tres operaciones. ¿No sé si tienen alguna pregunta? Muchas de estas propiedades que vamos a estudiar son bastante obvias, principalmente si usted considera la representación gráfica de lo que estábamos tratando de demostrar. Entonces, muchas de estas propiedades no las vamos a demostrar, o lo voy a dejar como un ejercicio. Tal vez antes de borrar esta era la resta, ¿verdad? A menos B son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Tal vez no hoy, pero mañana, vea que vamos a ver que esta definición se parece un poco a la definición para la intersección. La intersección de dos conjuntos son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces vea que la única diferencia entre la definición de intersección y la definición de diferencia es que estamos pidiendo, en vez de que pertenezca, que no pertenezca. Vamos a ver que esta condición, que no pertenezca a B, se puede escribir como una relación de pertenencia a un conjunto. Entonces, esta sería una definición de una intersección. Entonces, muchas de las propiedades que vamos a probar o a la hora de hacer cálculos con conjuntos de la diferencia se pueden demostrar o se pueden reemplazar por un cálculo donde interviene únicamente la intersección. Ok, entonces vamos a ver varias propiedades. Muchas de ellas son completamente inmediatas. O tal vez antes de ver algunas propiedades, hagamos un pequeño ejemplo. Y tal vez ustedes me ayudan con los cálculos. Voy a tomar
dos conjuntos. Voy a tomar el conjunto A igual al conjunto que contiene al 1, al 2 y al 3. Y voy a tomar B, el conjunto que contiene al 2, al 3, al 4 y al 5. Entonces tengo dos conjuntos y hagamos el cálculo de unir, intersecar o restar estos dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el conjunto que se obtiene al unir A con B? Entonces, es un conjunto y para describir un conjunto lo que tengo que decir es quiénes son sus elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto A unión B? A ver, ustedes Del 1 al 5. ¿Cómo? Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, del 1 al 5, correcto. Aquí tal vez vale la pena hacer la observación de que los elementos no se cuentan repetidos. ¿Verdad? Un conjunto es una colección de elementos. Entonces, sus elementos, cada uno de los elementos es un elemento distinto. Entonces, cuando yo uno A con B, realmente este 2 es este mismo 2 que está en este conjunto. Entonces, cuando tomo la unión, este 2 es este 2 que está aquí y este 2 que está acá. Son el mismo 2, son el mismo elemento. Entonces, los conjuntos no poseen repeticiones. Entonces, cuando yo tomo la unión de estos dos conjuntos, este 2 realmente era el mismo 2 y por lo tanto solo aparece una vez en el conjunto. ¿Cuál sería la intersección? Dos coma tres. El 2 y el 3, ¿verdad? El 2 y el 3 son los únicos elementos que pertenecen tanto a A como a B. ¿Y cuál sería entonces A menos B? Solo el 1. Solamente el 1. ¿Verdad? La resta, la diferencia, son todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, el 1 está en A y no está en B. El 2 está en A y está en B, entonces no va a estar en la resta. El 3 está en A y también está en B. Por lo tanto, no estaría en la diferencia. Note que la diferencia de B con A es distinta de la diferencia, bueno, al revés, la diferencia de A y B es distinta de la diferencia de B con A. ¿Cuál sería esta? Cuatro y 5. Serían los elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces, los únicos que están en B, que no están en A, son 4 y 5, correcto. Ok. Tenemos otro ejemplo. Voy a regresar a ese ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Dame un segundo, me está sonando el teléfono. Ok, veamos este otro ejemplo. Vamos a considerar, voy a llamar tal vez P por pares al conjunto de todos los números pares. Aquí indico con puntos suspensivos el resto, pero no los puedo escribir todos. Y tal vez voy a tomar como I el conjunto de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Ahora no puedo escribirlos todos, pero este es el conjunto P de los números pares y este es el conjunto I de los números impares. Y calculemos cuánto es A unión B, cuánto es no es A, es P y I, ¿verdad? ¿Cuánto es P unión I? ¿Cuánto es P intersección I? ¿Cuánto es P menos I? ¿Y cuánto es I menos P? Entonces, tal vez alguien que me colabore, tal vez alguien que no haya participado. ¿Cuánto será la unión de P con I? Los números pares unidos con números impares, ¿qué conjunto obtenemos? Los números de 0 hasta infinito. Todos los números, ¿verdad? El conjunto de los números naturales. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Si yo intersecto el conjunto de números pares con el conjunto de los números impares, ¿qué obtenemos? Conjunto vacío. Obtenemos el conjunto vacío.
Recordemos que el conjunto vacío es el conjunto que no posee elementos. Entonces, ¿qué es lo que estamos afirmando? Que no existe un elemento en la intersección, no existe ningún número que sea par e impar a la vez. Si tenemos dos conjuntos cuya intersección es vacía, si pensamos en el ejemplo gráfico, en la forma gráfica de representar conjuntos, si tenemos dos conjuntos cuya intersección, no hay elementos en común, es el conjunto vacío, decimos que los conjuntos A y B son disjuntos. Entonces, son separados, disjuntos, están separados. Entonces, dos conjuntos cuya intersección es el conjunto vacío son dos conjuntos que están completamente separados, ¿verdad? No existe elementos en común. Y a eso lo llamamos disjuntos. Entonces, en este caso, el conjunto de los números pares y el conjunto de los números impares son conjuntos disjuntos. ¿Cuál sería entonces la resta? ¿Cuántos serían los números pares menos los impares? ¿Y cuántos serían los números impares menos los pares? PI. Si yo a todos los pares le quito los impares, pues no le quite nada, porque no hay ningún par que impar. Y si a los impares les quito todos los pares, pues realmente no le quite nada, porque en el conjunto de los impares no hay ninguno par. Entonces, estos son algunos pequeños cálculos que podemos hacer con conjuntos. Hoy, es martes, pues hoy tienen un pequeño quiz en donde lo que les pido es que hagan ciertos cálculos como estos, ¿verdad? Yo creo que les di 3 o 4 conjuntos y quiero que hagan cálculos similares a estos. Entonces, el quiz de hoy son 4 preguntas, si no me equivoco, donde les pido que hagan cálculos de esta naturaleza. Ok, ahora sí, después de ver algunos ejemplos de este tipo de cálculo de conjuntos, vamos a ver algunas propiedades que cumplen estas 3 operaciones. Entonces, propiedades de la unión, la intersección y la diferencia. Creo que esto inclusive se los puse ayer en el quiz, ¿verdad? Si ustedes intersecan un conjunto consigo mismo, ¿qué obtienen? El mismo conjunto. El mismo conjunto, correcto, ¿verdad? Similarmente, si ustedes unen un conjunto consigo mismo, obtienen exactamente el mismo conjunto. Vea que si queremos demostrar esta propiedad o cualquiera otra, cuando queremos demostrar que dos conjuntos son iguales, ¿verdad? En general, tal vez voy a hacer un pequeño recordatorio. En general, si yo quiero probar que un conjunto es igual que otro conjunto, esto es equivalente a decir que todos los elementos del primer conjunto están en el segundo y que todos los elementos del segundo conjunto están en el primero. Entonces, si uno quiere demostrar que dos conjuntos son iguales, usualmente, hay otras formas, pero usualmente lo que se demuestra es una doble inclusión. ¿Verdad? Si tengo dos conjuntos y pensé, ser subconjunto lo podemos pensar como ser más grande, ¿verdad? Como un menor igual. Entonces, si un número es más pequeño que otro, pero a su vez es más pequeño, ¿verdad? Si A es más pequeño que B y B es más pequeño que A, esto pues es equivalente a decir que los números son iguales. Entonces, la misma argumento es válido a la hora de trabajar con esta relación de orden, ¿verdad? Con esta relación de orden. En los videos de la clase anterior vimos
que la relación de ser subconjunto, ¿verdad?, es una relación de orden. Se comporta muy parecida a la relación de orden en los números naturales, por ejemplo. Entonces, esto es lo que se llama una prueba por doble inclusión. Yo quiero probar que dos conjuntos son el mismo, son iguales, entonces pruebo que uno está incluido dentro del otro y que el otro está incluido dentro del uno. Entonces, tienen los mismos elementos y por lo tanto son iguales. Entonces, si nosotros quisiéramos probar esto por, o dar una prueba de este teorema, de esta verdad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues probar una doble inclusión. En este caso, vea que ambas inclusiones son completamente triviales. Es como ejercicio, no lo escriba, pero tal vez piense cuál sería la demostración de este teorema. Y dése cuenta que realmente la demostración es completamente transparente y obvia. Ok. ¿Qué más? Esto se llama esto se dice que las operaciones son idempotentes. Son idempotentes. En general, la palabra idempotente se refiere a, ¿cómo lo digo? Aplicarla dos veces no hace nada. Es una forma de decirlo. Entonces, si yo interseco, si yo uso la intersección en el mismo conjunto, eso no hace nada. Si yo utilizo la operación de unión en el mismo conjunto, eso no hace nada. Entonces, es como pensar en el número 1. Uno diría que el número 1 es idempotente respecto del producto, porque 1 por 1 es 1. Entonces, el número 1, el elemento de los números naturales 1, es un elemento idempotente. Si yo, respecto al producto, ¿verdad? Si yo aplico la operación de 1 conmigo mismo, dos veces obtengo lo mismo. Entonces, el 1 es un elemento idempotente respecto del producto. Similarmente, ¿verdad? Como el 0 es un elemento idempotente respecto de la suma. Si yo sumo 0 consigo mismo, obtengo el mismo. Y en general, ¿verdad?, conforme uno va estudiando más y más estructuras matemáticas, se da cuenta que la idempotencia ocurre en muchos escenarios. En este caso, respecto de la unión y la intersección de conjuntos. Otra propiedad que también es evidente y no la vamos a demostrar, tal vez nada más la vamos a pensar, es que la intersección y la unión son relaciones o operaciones conmutativas, ¿verdad? Si yo interseco A con B, o aquí escribí, interseco, ¿verdad? Si yo interseco A con B, es lo mismo que intersecar a B con A. Si lo piensan en el dibujo, verán que no importa cómo yo dibuje los conjuntos, si A a la izquierda y B a la derecha, o viceversa, la intersección, que es lo que está en medio, no va a cambiar. Los elementos que están en A y están en B son los mismos elementos que están en B y están en A, ¿verdad? El y, ¿verdad?, la conjunción, realmente es una afirmación o una palabra que la puedo utilizar de forma conmutativa. Entonces, la unión, la intersección es conmutativa y similarmente la unión es una operación conmutativa. Entonces, aquí es conmutativa. Conmutatividad. Y también podríamos hacer la analogía con la suma, ¿verdad? A más B es igual a B más A, o inclusive el producto, ¿verdad? A por B es igual que B por A. Entonces, la palabra conmutatividad es lo que usualmente uno se refiere con que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no importa el orden en que usted interseque, el conjunto que usted obtiene es el mismo, ¿verdad? Lo que importa son los elementos. Y lo mismo ocurre con la unión. Entonces, la unión y la intersección son operaciones conmutativas. Al igual, por ejemplo, que la suma y el producto son operaciones conmutativas en los números naturales. Ok.
otra propiedad que también debería ser bastante transparente si uno piensa en la representación gráfica de la unión y la intersección, es que si yo, por ejemplo, tengo dos conjuntos A y B, pues ambos son subconjuntos de la unión. Entonces, cualquier conjunto A va a ser un subconjunto de la unión. Y similarmente es lo mismo para B, ¿verdad? B es un subconjunto de la unión. De nuevo, ¿cuál es la demostración de esta propiedad? Es casi una verdad evidente. Para probar que algo es un subconjunto de otra cosa, hay que demostrar que todos los elementos de A, o del primero, están en el segundo. Si yo tomo un elemento que está en A, ciertamente ese elemento está en A o en B. ¿Por qué? Porque está en A. Y lo mismo, bueno, por simetría, lo mismo es cierto para B, ¿verdad? No lo podemos pensar en la unión como un conjunto grande, y aquí lo que estamos diciendo es que A está dentro de cualquier conjunto grande que lo contenga, ¿verdad? Lo mismo para B. Similarmente, con la intersección. Con la intersección es como lo que está en común, ¿verdad? Usualmente va a ser algo más pequeño. Entonces, vea que la intersección de cualquiera dos conjuntos siempre va a estar contenido dentro de cualquiera de ellos. Pues la intersección de A y B está contenido dentro de A y también está contenido dentro de B. La demostración, de nuevo, es completamente trivial. Si yo tomo un elemento que está en A y que también está en B, bueno, está en A, por lo tanto, cualquier elemento de este subconjunto está en A y similarmente para la segunda afirmación. Entonces, si ustedes hacen el dibujo, ¿verdad? La unión son las dos. Claramente, una de ellas está contenido dentro del conjunto que contiene a las dos y similarmente, lo que está contenido en ambas, ciertamente está contenido en cada una de ellas. Entonces, esto no voy a escribir la demostración, me parece que es bastante evidente esa propiedad. ¿Qué más? Bueno, tal vez una propiedad que también debe ser evidente. ¿Qué pasa si yo a un conjunto A le uno el conjunto vacío? ¿Qué debemos de obtener? El conjunto A. El conjunto A, ¿verdad? ¿Qué es el conjunto que está a la izquierda? Son todos los elementos que están en A o están en el vacío, pero en el vacío no hay elementos, por lo tanto son todos los elementos que están en A. Similarmente, si yo interseco un elemento con el conjunto vacío, ¿qué deberíamos de obtener? El conjunto vacío. El conjunto vacío. De nuevo, la intersección son los elementos que están en ambos, pero en el vacío no hay ninguno. Por lo tanto, la intersección no puede tener elementos. ¿Qué más? Bueno, otra propiedad bastante importante es lo que se llama la asociatividad. Si usted tiene tres conjuntos, A, B y C, vea que la relación o la operación de unión es una relación entre dos conjuntos. Entonces, si usted tiene tres conjuntos, realmente, para escribir algo como una triple intersección, una triple unión, dado que la operación está definida entre dos elementos, debería en general depender de cómo usted los una. Entonces, eso que está escrito aquí es agarrar primero B y unirlo con C, esto es un conjunto, y ahora ese conjunto unirlo con A. Y lo que realmente uno puede demostrar es que es lo mismo que primero unir
A con B, esto me da un conjunto, y el resultado unirlo con C. Si ustedes piensan, de nuevo, en la analogía que hacemos con la suma o con el producto de números naturales, cuando uno define la suma, uno la define entre dos números, ¿verdad? 2 más 3 es 5, ¿verdad? Hay una definición ahí entre dos números, el 2 y el 3. El resultado de 2 y 3, ¿verdad? No sé cómo lo podemos definir, con palitos, ¿verdad? Se ponen 2 palitos y después 3 palitos da 5 palitos. Esa es una definición entre dos números, entre dos elementos. Pero la suma satisface también esta relación, ¿verdad? Si tienen tres elementos, 2, 3 y 7, da lo mismo que usted primero sume 2 con 3, el resultado da 5, y a 5 le sume 7, entonces le da 12. Entonces, da lo mismo que usted hubiera agarrado primero el 7, bueno, 2, 3 y 7. Entonces, que usted sume el 3, el 7 y el 5 el primero, eso le da, da 15, ¿verdad? Que sume el 7 y el 5, eso le da 12, y a ese resultado le sume el 3. Entonces, la suma también cumple una relación parecida a esta. A eso se le llama asociatividad. Asociatividad. Lo mismo es cierto para la intersección, ¿verdad? Si yo interseco primero a B con C y a lo que obtengo le interseco A, da lo mismo que primero hubiese intersecado a A con B y a lo que obtuve lo interseco con C. Vean que esto me dice, en realidad, que a la hora de escribir uniones o intersecciones no hace falta los paréntesis. Yo perfectamente puedo escribir A, unión B, unión C, donde, ¿qué significa esto? Pues significa cualquiera de estas dos construcciones, ¿verdad? De nuevo, vea que esto en principio no debería por qué tener sentido, porque la unión se definió en términos de dos conjuntos. Yo dije, la unión de A con B son todos los elementos que están en A o están en B. ¿Qué significaría esto? Bueno, tendría que dar una definición, y la definición es cualquiera de estas dos, ¿verdad? No importa cómo usted ponga paréntesis en una unión, el resultado debería ser lo mismo, ¿verdad? No importa si los pone así o los pone así, el resultado da el mismo conjunto. De nuevo, con la analogía de los números naturales, cuando usted tiene A más B más C, a pesar de que la suma es una operación entre dos elementos, ¿verdad? Usted debería de poner paréntesis, así o así. En realidad, el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, cuando usted suma tres números, no hace falta poner paréntesis. Se entiende perfectamente qué significa esta expresión, a pesar de que la definición era una operación binaria entre dos elementos. Ok, entonces, de nuevo, ¿cuál sería la demostración de cualquiera de estas dos propiedades? Como ejercicio, utilicen la doble inclusión para probar que todo elemento que está en el conjunto de la izquierda está en el conjunto de la derecha. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Bueno, tal vez no he escrito ninguna propiedad respecto de la intersección. Entonces, tal vez, de la resta, perdón. Entonces, tal vez veamos algunas propiedades de la intersección, de la resta. De hecho, esta, yo considero que debería ser la definición de la resta, tal vez más visual. La resta de A con B es lo mismo que la resta de A con la intersección de A con B. Si ustedes ven el dibujo, lo que yo estoy quitándole a A es lo que está en ambos, ¿verdad? Entonces, tal vez siento yo que es más fácil visualizar la resta, ¿verdad? Si vemos en el dibujo,
como a A quitarle, pensamos en menos como subtracción, como quitar, si a A le quitamos lo que está en ambos. Entonces, a A, si este es A, es de la izquierda, le quito lo que está en ambos conjuntos, lo que está en la intersección. De nuevo, demostrar esto es sencillo. Lo voy a dejar como un ejercicio. ¿Qué es lo que está en A menos B? Es todo lo que está en A, pero no está en B. Entonces, decir que está en A y no está en la intersección, como está en A, es que no está en B. Entonces, esto es un juego de palabras, y es un buen ejercicio que lo escriban. Entonces, la diferencia cumple con esa propiedad. ¿Qué más queremos, señor? Bueno, tal vez algo que ya vimos en el ejemplo anterior, con los números pares y los números impares, es que si los conjuntos son disjuntos. Recordemos que dos conjuntos se llaman disjuntos si su intersección es vacía, ¿verdad? No existen elementos en común, están separados. Entonces, si los conjuntos están separados, entonces, algo que ya vimos en el ejemplo es que si yo le resto a B, obtengo A, ¿no? Porque ¿qué es A menos B? Son todos los elementos que están en A, pero no están en B. Pero no hay ningún elemento que esté en A y en B. Por lo tanto, al restarlo, no estoy quitándole nada a A. Similarmente, si yo le resto a B lo que está en A, dado que no existe ningún elemento que esté en A y en B a la vez, la resta es simplemente B. Entonces, si los conjuntos son disjuntos, a la hora de realizar la subtracción, a la hora de la resta, realmente no estoy nada, pero ok. ¿Y qué más? Bueno, tal vez una propiedad bastante clara, que es consecuencia de la anterior, es que si yo a A le quito el conjunto vacío, realmente obtengo a A. Vean que esto es consecuencia de la anterior, porque A y el conjunto vacío siempre son disjuntos. Entonces es un caso particular de esta propiedad. Y finalmente, la última propiedad que quiero mencionar acerca de la unión y la intersección es cómo se comportan una respecto de la otra. Entonces, la siguiente propiedad es lo que se llama la propiedad de distributividad. Distributividad. Y lo que dice es lo siguiente: si yo tengo tres conjuntos, entonces yo quiero, por ejemplo, unir A con la intersección de B con C, esto es lo mismo que unir, ¿cómo es? Eso es lo mismo que A unión B intersecado con A unión C. Entonces, la unión distribuye respecto de la intersección. Similarmente, ocurre con la otra situación. Si yo interseco a A con la unión de B con C, entonces puedo distribuir el símbolo de intersección. Entonces sería A intersecado con B, unión A intersecado con C. Y de nuevo, vean que esta propiedad que acabo de escribir es completamente análoga a propiedades como que A por B más C es A por B más A por C. Entonces, el símbolo de producto distribuye respecto de la suma, y esta propiedad de lo que en los números naturales se llama como la distributividad, ¿verdad? El símbolo de por distribuye respecto del más. Y lo que estamos diciendo es que estos símbolos, estas operaciones de unión
e intersección satisfacen precisamente esa distributividad, ¿verdad? Distribuye respecto del otro. Ok, tal vez, dado que esta propiedad va a ser muy útil, tal vez demostremos alguna de ellas, las dos son iguales, entonces tal vez demostremos, no sé, la primera. Entonces, demostremos la propiedad A. Ok, entonces, de nuevo, en general, para probar que dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Que tengo un conjunto a la izquierda y que tengo un conjunto a la derecha, se debe realizar una doble inclusión. Probar que todo lo que está a la izquierda está a la derecha y todo lo que está a la derecha está a la izquierda. Entonces veamos a ver cómo nos va. Entonces, sea X un elemento que está en la unión de A con B intersección C. Entonces quiero probar que un elemento que esté aquí también está acá y viceversa. Entonces, empecemos suponiendo que tengo un elemento que pertenece a este conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que está en esta unión. Entonces, quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a la intersección. Entonces, simplemente estoy traduciendo qué significa esta relación de pertenencia en una unión. Pertenecer a una unión es pertenecer a uno o al otro. Entonces, pertenece o al primero o al segundo. ¿Qué quiere decir que pertenezca a una intersección? Quiere decir que pertenece a ambos. Es decir, voy a decirlo así, es decir, que X pertenece a A, es la condición anterior, o X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, esta afirmación de que X es un elemento de esta unión es exactamente afirmar que X es un elemento que cumple estas condiciones. X es un elemento de A o es un elemento de B y de C. Entonces, tal vez como tenemos una situación de un O, veamos qué pasa en cualquiera de los casos. Entonces, tal vez llamemos a esto un caso 1. ¿Qué pasa si lo que sucede es que X pertenece a A? Entonces, ocurre esto o ocurre esto. Entonces, X pertenece a A o X pertenece a la intersección. Veamos qué pasa en el caso de que X pertenezca a A. Si X pertenece a A, entonces, ciertamente pertenece a cualquier cosa más grande que A cualquier cosa que contenga A. En particular, entonces, X pertenece a A unión B, ¿verdad? Si X es un elemento de A, ciertamente es un elemento de A unión B. ¿Verdad? Aquí estoy utilizando que A siempre es un subconjunto de A unión B. Y similarmente, y ¿verdad? X pertenece de nuevo, a cualquier cosa que contenga A. Es decir, que X también pertenece a A unión C. Entonces, con que esté en A, va a estar en cualquier conjunto que contenga A, en particular a la unión de A con B y la unión de A con C. Pero note que esto es precisamente la afirmación de que X pertenece a una intersección. Esto quiere decir, lo cual es precisamente la afirmación de que X pertenece a ambos conjuntos. Es decir, que X pertenece a A unión B
y la intersección X pertenece a A unión C. Y eso es exactamente lo que yo quería demostrar. Entonces, en el primer caso, si X pertenece a esta unión y ocurre que X pertenece a A, yo puedo demostrar que X también pertenece a A unión B, intersección A unión C. Entonces, si está aquí, también está acá. Eso demostraría una inclusión en el primer caso, en el caso en que X pertenezca a A. Hagamos el caso 2. Esto es caso 1 y esto sería caso 2. Entonces, el caso 2 es que X pertenezca a esta intersección. Entonces, si X pertenece a B y X pertenece a C, que es el caso número 2, vea que yo, por la misma razón que pude hacer esa conclusión, puedo decir que entonces X pertenece a A unión B. ¿Por qué? Porque si pertenece a si pertenece a B, entonces claramente pertenece a cualquier cosa más grande que contenga a B, en particular a A unión B. Entonces, si X pertenece a B, ciertamente X pertenece a A unión B. Y dado que también pertenece a C, entonces pertenece a cualquier cosa más grande que contenga C, como lo es A unión C. Entonces, el caso 2, puedo deducir exactamente la misma conclusión que en el caso 1. Entonces, el caso 1 y el caso 2 me permiten demostrar exactamente lo mismo y por lo tanto, X en el caso 2 también pertenece a esta intersección. Entonces, en el caso en el que X pertenece a esta unión, puedo demostrar que X pertenece a esta intersección. Esto prueba que A unión B intersección C es un subconjunto de A unión B intersección B unión C. ¿Verdad? Yo tomé un elemento X que pertenecía a esta unión y logré demostrar en cualquier caso que ese elemento también pertenece a esta intersección. Entonces, estoy demostrando una inclusión, que todos los elementos de la izquierda pertenecen a la derecha. Si quiero probar que son iguales, pues faltaría probar la otra inclusión. Es decir, que todos los elementos que están en la izquierda, perdón, en la derecha, están también en la izquierda. Esta dirección la voy a dejar como un ejercicio. Y entonces probaríamos la A y similarmente, como ejercicio, demuestren la distributividad del símbolo o de la operación de intersección respecto del símbolo de unión. ¿No tienen alguna pregunta? Ok, gracias. Son las 10. Hoy realmente creo que vamos a terminar acá. Sí, vamos a terminar acá. Hay un quiz, ¿verdad? El quiz número 3, ya, ¿verdad? Ya vamos por el quiz 3. En verano se avanza bastante rápido. Que lo voy a habilitar. Estaba habilitado para las 10:40, pero hoy terminamos más rápido de lo anticipado.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, por el momento no, gracias. Aquí alguien, aquí dice, Catalina, dice, profe, ¿puede subir la solución de las tareas? Sí, yo las tareas las voy a subir resueltas. Como la semana pasada fue la semana de inclusión, hay muchas de inclusión de matrícula, hay varias personas que todavía están haciendo la tarea 1, porque se incorporaron al curso hasta el jueves, hasta el viernes, no sé. Entonces, sí, yo las voy a subir, pero voy a esperar a que todas las personas entreguen la tarea 1. Ya después de la tarea 1, la tarea 2, etcétera, que ya todos estamos sincronizados, entonces sí, las tareas las subiría posiblemente el mismo día de la entrega. Entonces, ustedes entregan la tarea e inmediatamente tienen acceso a la solución. Ahora es que como hay gente que todavía está entregando la tarea, me voy a demorar para no darle la solución. Pero sí, las tareas van a estar resueltas. Y tal vez es una buena también oportunidad. Cuando yo reviso las tareas, yo les pongo comentarios, ¿verdad? Esto está mal porque se come una coma, esto está mal porque es lo que quiere probar, pero a veces no les pongo tanto comentario, ¿verdad? Es un poco incómodo también seguir, ¿verdad? Ahí. Entonces, en las tareas en la solución de la tarea, intento colocar ese tipo de comentarios, ¿verdad? Si hay un error que se repite mucho, pues lo resalto en la solución. Entonces, parte de la tarea es leer la solución, ¿verdad? Parte de la tarea es una vez que resuelva yo la tarea, ustedes lean la solución. Las tareas, digamos, la solución no es única, ¿verdad? Hay distintas formas de resolver un problema. Entonces, tal vez la forma en que yo lo resuelvan no sea la misma forma en que ustedes lo resuelvan, y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, tal vez, inclusive, entonces lean la solución para ver otro enfoque, otra forma de resolver el mismo problema. ¿Qué más? Pues no, yo creo que ya eso sería. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Estamos? Entonces, ahora que me desconecto, voy a habilitar el quiz para que lo puedan realizar de una vez. Nos veríamos entonces mañana. Si no tienen más preguntas. ¿Estamos? Ok. Hasta luego. Hasta luego, profe, Ah, gracias. profe, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.